lagos. 29 espejos. Y tenés trucha marrón, arcoíris, dinamarquesa, fontinali, El paraíso, como se le dice, ¿no? el paraíso de la pesca y lugares de diferentes características, ¿no? Tenés Río Pico, que podés tener lugares para hacer mosca, el lago 3, el Winter, que es un lago inmenso, ¿no? Más de 35 kilómetros, que tiene ese lago imponente, hermoso, pero duro y frío. Total. Te toca. Y más o menos, aquí, ¿en qué edad estuviste viviendo ya? De chiquitito, ¿no? Antes, naciste acá, te fuiste a Río Pico. Sí, nací por una circunstancia de que ya mis viejos eran matrimonio y justo mi hija viajó a Esquel y bueno, me tocó llegar en ese momento. Siempre digo que nací los días más felices del pueblo argentino, ¿no? En el 49. Y después, bueno, fui a la escuela, hice toda la primaria en Río Pico. En el invierno del 64 notifican a mi padre que me otorgan una beca para estudiar. Qué Una importante, beca que ¿no? la cobré los 6 años. Me permitía pagar la pensión en una casa de familia. Y eso a partir de los 14 años, que fue cuando llegué a mi querido Club Belgrano. El Club Belgrano. ¿Y acá dónde vivías en ese momento cuando llegaste a los 14 años? Primero viví un año con mi abuela paterna, Ujú. Eline Taustin. Ella después viaja y fallece en Neuquén. El segundo año estuve con mi abuela materna, que vino una hermana mía y un tío y una prima a estudiar. Ellos iban al Salesiano y yo a la Politécnica. Un año estuvimos con ella. Y después estuve viviendo en una pensión, en una casa de familia en Sáenz Peña, entre, digamos, Pellegrini y Fontana. No muy lejos de acá. No muy lejos, junto con un querido eh, personaje del folclore, de la vida, de estudios que era Néstor Martínez. Viviste en la pensión con Con Néstor. Néstor, y sí, y los compañeros de estudio, bueno, muchos al principio, poquitos al final. Jorge Uva, que ya no está, que fue intendente de Corcovado. Carreño Mermú, Exactamente. que él hizo las dos carreras, hizo la de técnico electromecánico y la de maestro mayor de obra. O sea, como le decimos en la española, el loco Joe es el loco Joe, ¿no? Hasta dos Sí, carreras se mandó. Qué sí, grande. sí. Y Sergio Velázquez, que está jubilado también, maestro mayor de obra, con distintos lugares y vive en Rawson. Estamos siempre en contacto. ¿Con Néstor se reciben de maestro mayor de obra los dos juntos en la Sí, misma...? juntos, esos que te nombré, fue la promoción, éramos 5, un electromecánico y 4 maestros mayores de obra. Nosotros iniciamos la Politécnica en el 64, la Politécnica se funda en el 59, Ujú. ya la primera promoción estaba finalizando y eran los celadores nuestros, ¿no? Qué grande. Justamente, bueno, hoy en estos días hay un problema con la parte edilicia de la Politécnica, pero creo que lo resaltamos siempre nosotros cada vez que nos toca a los chicos. Yo fui a la normal, no fui a la Politécnica, ¿no? Pero la gran parte de amigos tengo en la Politécnica. Es una escuela que genera mucha identidad, mucha fuerza de identidad con los alumnos. Y bueno, tuvo la impronta que le dieron aquellos que la conformaron, ¿no? El ingeniero López, que era uno de los fundadores como director, pero él era concejal, Ujú. ¿no? Una escuela que nace municipal en principio, No sabía. y doña Delia Medici Chayet, Ujú. Juan Wiener, Clery, el abuelo El abuelo de Emilio, de Emilio, que tiene ahora está a claro. cargo de Gilardoni en el taller. Que es el que lleva el nombre de la escuela, ¿no? Claro, Parisi, donde ponían gratuitamente y trabajaban. Y bueno, por ahí me olvido de alguno, ¿no? Pero don Julián Ripa, que nos daba Mira, historia, Julián. literatura.
Después Elenita Sander, ella me entregó el título a mí cuando me recibí. Y bueno, la Politécnica generó una herramienta para mucha gente. Totalmente. Y la empresa de Futalefú se nutrió de muchos técnicos de nivel industrial que eran de la Politécnica. Hay un libro hecho por Luis Moscovaski respecto a ese tema. Una escuela que creo que marcó una gran parte de la historia, porque hoy hay técnicos en distintos niveles de trabajo, en las cooperativas, en distintos lugares, en toda la provincia. Uh-huh. Fue la primera de la provincia de Chubut, después la número 2, la de Puerto Madryn. Y era una escuela muy de familia, muy exigente, con mucha intensidad. Bueno, taller, carpintería, gimnasia, topografía, mecánica de suelo, y bueno, con todas las materias. La sensación que nos da también ahí, Rafa, bueno, yo voy a aprovechar ya a presentar formalmente. Rafael Williams está con nosotros. Aquí le agradezco la visita, le agradecemos la visita. Embalada para un loco, ex intendente de Esquel, fue ministro de gobierno también de la provincia de Chubut. Y hoy hablaba con Raúl Carelo. Vamos a volver a la Politécnica brevemente. Pero ¿cuántos años como intendente de la ciudad de Esquel, Rafael? Y 16 años. ¿Hay Entré alguna con otra? 50 años, con menos de 50 y salí con 66. ¿Habrá algún antecedente parecido aquí en la Argentina de tanto tiempo? Sí hay. ¿Sí? Había en provincia de Buenos Aires, bueno, hay acá en Sarmiento el caso de Grita Paja, ¿no? Pero no son muchos los casos. No son muchos. Pepe Ducher en Hualjaina, ¿no? Pepe era un genio, el Pepe. Pero bueno, ya no está, nos dejó en su momento. Era muy práctico y bueno, eso hacía que estuviera siempre cerca de la gente, y por eso que fue intendente las veces que la gente decidió que sea, ¿no? Y bueno, y son muchos 16. 16 mucho, ¿no? Mucho. Digo, pero él está yo digo esto, ¿no? Como hablábamos hoy a la mañana, fuera del micrófono charlábamos. Hay que tener, se habla del animal político, ¿no? El animal político es el que tiene la sangre política, la fuerza, la potencia, más allá de las miradas que tenga alguno, esté de acuerdo o no de acuerdo con el perfil Claro, político, pero claro. hay una sangre política en la gente. Yo lo relaciono y por ahí estoy equivocado, ¿no? Voy a hacer un salto, Rafael, voy a hacer un salto en la historia. Nombrabas ahí los mejores años, los años más felices, cuando estabas en el 49, allá en Río Pico en esa época, ¿no? Nací en los años más felices. En los años más Sí. felices. ¿Está relacionado haber vivido en esos años que estás nombrando del peronismo, relacionado a haber nutrido en el ADN que esté presente esa forma de haber percibido la realidad o no? Para comprender después el futuro. Bueno, en principio yo presencié demoliciones de bibliotecas, por ejemplo, que eran bibliotecas amadas por el peronismo. Esto en el 55. Primero sacar todo de adentro. ¿Esto lo viviste? Sí, lo viví, pues lo vi. Y hasta me acuerdo cómo andaba vestido yo. Y yo tenía 5 años. Contanos Sacar brevemente esto, todos porque- los libros de adentro, todos, y prenderlos fuego y quemarlos, ¿no? Eso lo hacía una fuerza nacional. Después desarmar clavo por clavo, chapa por chapa, ladrillo por ladrillo, hasta el cimiento, y después emparejar todo el terreno, y ahí parecía que nunca hubiera habido nada, ¿no? Eso lo vi yo. Lo está contando fue Rafael a una Williams. cuadra de mi casa. Y bueno, esa es la costumbre que tenemos en Argentina, de destruir lo que se construyó, o porque lo hicieron otros, o porque lo construyeron otros. ¿Qué nivel de Lo violencia, peor, no? o está mal, o estuvo mal, pero puedo hacer las cosas mejor. Lógicamente que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero siempre hay que aprovechar lo que puede haber hecho o construido otro, ¿no? Y después, bueno, la escuela que yo estudié fue hecha dentro del plan quinquenal, escuela primaria, una escuela excelente que todavía está bárbaramente en pie. Yo supongo que las instalaciones han sido renovadas, porque tantos años no puede aguantar el tipo de material que se usaba en esa época. Me refiero a agua, luz, etcétera.
escuela está impecable, ante la escuela 75 y 51. Bueno, recuerdo los juguetes, una serie de cuestiones, las escuelas industriales que fueron creadas para que estudiaran los hijos de los trabajadores. Y comprender el proceso industrial, ¿no? De un país imaginado industrialmente. Sí. Y después tomar una propia decisión, decir dónde voy a estar yo en mi vida. Y me di cuenta muy joven que iba a ser siempre un trabajador y que tiene que ver con parte de las decisiones también, ¿no? Y mi primer trabajo fue construyendo lo que hoy se quiere demoler en la Escuela Politécnica, porque era uno de los obreros, estudiante de la Politécnica, que nos pagaba por horas públicas, para hacer excavación, zanjeo, colocación de caños, y todo. O sea que la parte esa que se quiere destruir es una parte de vos, una parte de Néstor, una parte de todo lo que trabajaron. Exactamente, se construyó con bloques, con esfuerzo, con sacrificio, porque primero funcionaba acá en Rivadavia al 700, 600, 800 y algo. Ahí funcionaba la Politécnica nocturna, y después se construyó aquí la primera base, que se empezó a construir con paneles de fibrocemento, y vino un viento y destruyó todo, y hubo que levantarla en bloque, salir urgente la autoridad de la Politécnica a conseguir este bloque en ese momento, porque ese material obviamente ya estaba demostrando que no iba a ser Bueno, hoy lógicamente han pasado muchos años, yo no recuerdo bien en qué año se terminó, pero yo terminé mi carrera en ese edificio en el año 70. O sea que ya tiene casi 50, alrededor de 50 años. Obviamente que su expectativa de vida ya no es la adecuada. Claro. Hay que reemplazarla por nuevas instalaciones. Bueno, lo que no comprendo es que eso por ahí justifique lo otro, ¿no? El resto de la construcción de la escuela está en condiciones, salvo en su momento cuando hubo el problema con el gimnasio Claro. que se estaba construyendo. Bueno, pero bueno, espero que se siga avanzando con la escuela, seguramente va a ser escuchado este petitorio, esta demanda por las autoridades, y como escuchan siempre, ¿no? Así que bueno, esa es la historia que yo tengo. Pensando ahí en él. De la Politécnica, en los fines de año, nosotros terminábamos el 20 de diciembre las clases y teníamos un mes de vacaciones en verano y después... ¿Lo vivías acá o te ibas? Me iba a Río Pico. A Río Pico. Y cada vez que podía me iba a Río Pico. Los fines de semana no había colectivo, no había dedo, buscaba alguno que anduviera. Y el invierno, los 3 meses de invierno, después que rendía alguna materia, siempre contaba matemática para rendir, porque no me gustaba. Rendía y me iba. Me equipaba bien con alambre guache, balas, y me pasaba todo el invierno cazando. Jugando a la lotería, al rummy. Con invierno posta, ¿no? No, invierno donde había días que no veía el sol en todo el día. Exacto. Con mucha nieve, mucha niebla, con temperaturas muy bajas, todo a leña. Y solía caminar de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde con un chileno que falleció no hace mucho, Canegel, que lo quería muchísimo yo. Y después vendía los cueros del libro, de comprar el cuero del libro. Y se lo vendía a Solesio y Centeno, que eran de acá de Esquel, y con esa plata tenía platita para la diversión. Sí. Y en esos años, ¿dónde era? Vamos a pasar después del Club Belgrano, pero en esos años, ¿qué boliche iban a juntarse? ¿Había algún barcito? Sí, nosotros nos juntábamos, por ejemplo, a jugar a la villa ahí en un bar que estaba en la diagonal del barrio de Buenos Aires, que era de Prame, que bueno, toda la familia vive en Buenos Aires. No sé un varón que tenía, pero
las dos mujeres viven en Buenos Aires y ahí solíamos jugar a la villa y tomar una buena cerveza. Y después tenías la Peña Lero y Querencia. ¿Dónde era La esa? Española. Funcionaba en distintos lugares, funcionó, pero Ramón Rosa Morales, que fue supervisor de escuela y todo eso, era un catamarqueño de los maestros catamarqueños que venían junto con Montalvo, con Froilán González, él, y, bueno, alguno más que no me acuerdo ahora. Él era conductor de esa peña y funcionaba en algún momento en el bar Armonía, que era aledaño al cine Armonía, y era todo un bar con columnas, con madera, con espejos, toda una cosa de un nivel muy lindo para la época. Era una pena que se haya perdido, pero bueno, el crecimiento de la ciudad demandó el espacio y bueno, ahí está Salón Alberto Neira. Un clásico Que también fue ya. una inversión muy importante que hizo esa familia en ese momento y en un diseño de un proyecto que hoy todavía sigue siendo Eso estar te iba a vigente, decir, ¿no? sí. El diseño del comercio ahora parece un comercio Fue moderno, me de imagino en Helio ese Neira, que momento. era maestro mayor de obras. El proyecto lo hizo. Helio, sí, ¿Y quién lo que ejecutó? ¿Recordás? trabajaba, no, pero sí conocí gente que vino de afuera a trabajar ahí, como por ejemplo el esposo y Lucero, el esposo de la hermana de Gillo Simeoni. Él vino a trabajar ahí, porque yo venía en colectivo de Trelew acá a casarme y venían algunos muchachos a trabajar acá, entonces me puse a conversar con ellos y venían justamente a hacer las terminaciones de los pisos del Salón Alberto Neira. Y bueno, uno de ellos se quedó, encontró una gringa acá, una gringa acá y se quedó. Y eso era en julio del 73. Ya. Pasamos ahí mientras vamos llegando los primeros, a la primera síntesis informativa, pero te lo voy a dejar picando. Vamos a ir a un tema musical, vamos a hablar del Club Belgrano. ¿Te parece? Del Club Belgrano, que si hablamos del ADN de la Politécnica en tu vida, el Club Belgrano es dos veces ADN también, ¿no? Sí. Estamos con Rafael Williams.